Bienvenidos a Momentos de Mentoría. Momentos de Mentoría es una subserie del podcast E-Commerce Edge. Está compuesta por clips tomados de las sesiones de mentoría individuales y grupales de Jason. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast E-Commerce Edge. Conmigo, su anfitrión, Jason Greenwood. Y tengo otro invitado perspicaz para presentarles hoy. Es un placer absoluto dar la bienvenida a Joshua Lauer al podcast. Bienvenido, Joshua. Gracias. Hola, ¿cómo va todo? Es increíble tenerte a bordo conmigo hoy. Y eres el CEO de Lauer Creations y también eres un consultor de marketing, freelance para marcas, de comercio electrónico. Pero antes de profundizar un poco más en eso y entrar en los detalles de todo eso, ¿cómo llegaste a este mundo del comercio electrónico y digital? Esa es una gran pregunta. Fue un largo camino. Así que la mayor parte de mis 20 en realidad fui a la universidad para estudiar guitarra, aunque no lo creas, y estaba tratando de escribir canciones viviendo en el sótano de mis padres. Y eventualmente conseguí la revista Rolling Stone y había un anuncio de un programa de marketing en internet y decidí que sería bueno si pudiera hacer un poco más que pagar las cuentas desde el sótano de mis padres. Volví a la escuela, terminé ese programa en 2012. Básicamente, conseguí una pasantía al salir de la universidad en una empresa llamada Ackman & Dickinson y ellos hacían muchos sitios de WordPress como una tienda de WordPress. También tenían otro equipo de desarrollo que hacía muchos proyectos en Ruby on Rails. Y así, dentro de ese rol, me convertí en el tipo predeterminado en la empresa para hacer los análisis y todas las optimizaciones técnicas, como el SEO. Así que las cosas técnicas que le interesarían a la gente de marketing, y luego de eso, después de unos 4 años en esa empresa, fui a una empresa llamada Leadpages. Acababan de adquirir otra empresa llamada Drip. En ese momento, Drip terminaría rebranding a un CRM de comercio electrónico en los próximos años mientras yo estaba allí. Y luego terminé trabajando después de ese lugar en un trabajo en otra empresa que era una gran empresa de comercio electrónico, Ever. Y ellos tienen como alrededor de 100 ubicaciones minoristas en todo Estados Unidos. También tienen un sitio de comercio electrónico. Y luego en algún momento nos topamos con la pandemia. Comencé a moverme por algunos otros lugares antes de decidir que sentía que había más necesidad volviendo a ese primer lugar donde estaba, donde las empresas entraban y salían y solo hacíamos análisis. Sentía que había más necesidad de las personas con las que solía trabajar, simplemente personas en mi red que iban a una nueva empresa y decían, necesito a alguien que pueda configurar las cosas que configuraste para nosotros en esta empresa. En 2022 comencé Lauer Creations básicamente para dedicarme a tiempo completo como freelance, configurando el seguimiento de comercio electrónico, muchos paneles de control, incursionando en cosas de tipo aprendizaje automático. Y creo que algunas de las cosas que me llevaron a ese punto fueron, si te remontas al principio, en ese primer lugar configurábamos todo el seguimiento. Y luego llegaba el momento de los informes mensuales y como que todo el equipo de marketing en Internet de esta empresa era básicamente, y lo llamaban marketing en Internet en ese entonces. Recuerdo que a lo largo de esos 4 años cambió a marketing digital, pero teníamos como la primera semana del mes, la gente estaba concentrada, trabajando horas extra, tratando de asegurarse de que todas las cuentas tuvieran todos los informes necesarios. Y yo recordaría que estaría sentado allí trabajando en informes y el tipo al lado mío empezaba a maldecir y oh no, ¿qué está pasando? Este informe en el que estuve trabajando durante las últimas 6 horas acaba de fallar en Word y perdí todo mi trabajo. Y era como, no estabas guardando, pero simplemente sentía que tenía que haber una mejor manera de obtener estos datos para que no fuera tan manual. Si pudiéramos hacerlo automático, y en ese momento estamos diciendo, ¿qué pasó el mes pasado? No. ¿Cuánto tiempo me lleva a averiguar qué pasó el mes pasado? Vaya, qué viaje. Y creo que es similar a muchos consultores o freelancers o independientes como yo, como tú, donde tuve un cliente. He estado en la industria durante 25 años. En la última agencia en la que estuve y que estaba construyendo,
Tenía clientes que querían trabajar directamente conmigo. Dijeron, mira, nos gustaría más de tu tiempo directo. Nos gustaría interactuar directamente contigo en lugar de tener que pasar por una agencia para obtener tiempo contigo. Y eso formó la base de mi primera cartera de clientes, como consultor independiente, y suena como algo similar a lo que tú pasaste. Dijiste, mira, podría estar haciendo esto a través de una agencia o podría estar proporcionando estos servicios directamente, tener un poco más de libertad, probablemente no tener que trabajar tantas horas, poder elegir a tus clientes con los que crees que realmente puedes ayudar a marcar la diferencia. Y creo que muchos de nosotros que queremos tener más un negocio de estilo de vida, a falta de un mejor término, esta es una gran manera de hacerlo de forma independiente. Pero en tu mundo específico, lo que encuentro interesante es que ha habido una conmoción increíble, ¿eh? Solo miramos una cosa en aislamiento y esa es la transición de Universal Analytics, Google Universal Analytics a GA4. Me parece mucho que Google básicamente se está moviendo a un lugar donde, a menos que seas un analista de datos o un científico de datos, ya no puedes usar sus herramientas. Solía ser muy fácil de usar. En aquellos días, yo usaba Google Ads y AdWords y Analytics desde los primeros días. Y un novato con solo un poco de entrenamiento en línea y un par de cursos de Google Analytics y, ya sabes, un par de libros. Tal vez un libro. Podrías ser realmente bueno en esto y podrías aprovechar la herramienta. Ahora parece que tienes que estar dedicado a este espacio para poder incluso implementar GA4 con éxito. Ya ha habido quejas en línea sobre esto, sobre lo poco amigable para el usuario y lo opaco que es GA4. Y casi parece que Google se está moviendo en una dirección donde están diciendo, particularmente en relación con la analítica, y Google Ads, solo confía en nosotros, ¿verdad? Están diciendo, mira, realmente no necesitas preocuparte por los datos. Nosotros nos ocuparemos de los datos. Solo confía en nosotros. Solo gasta mucho más dinero con nosotros y encontraremos más clientes para ti. Pero luego tenemos una especie de industria secundaria que ha surgido. Plataformas MTA. Miramos a Triple Whale, miramos a Northbeam. Luego tenemos plataformas que pueden ayudar a tratar de averiguar. Bien, moviste esta palanca. ¿Qué impacto tuvo? ¿Dónde se está gastando mejor tu dinero? Luego tenemos plataformas como Store Hero que se conectan a tiendas como Shopify y te ayudan a entender mejor algunos de tus aspectos económicos unitarios y el margen de contribución y cosas así que muchos comerciantes simplemente no entienden. Y luego tenemos algunas personas que están usando plataformas de BI independientes como Power BI para tratar de crear todos estos paneles personalizados que la gerencia y particularmente la alta gerencia quieren ver a través del rendimiento, el rendimiento financiero general del negocio. Así que supongo que dije todo eso para decir que este espacio se ha vuelto realmente complejo en comparación con los primeros días. ¿No es así? Oh, sí. Sí, definitivamente. Siento que lo que acabas de mencionar sobre UA pasando a GA4 me recordó que esa transición también era una de las cosas en el fondo de mi mente. Pensé, probablemente podría dedicarme a ser freelance, a tiempo completo solo migrando a la gente de UA a GA4, porque es complicado. Y no estoy seguro si recuerdas, cuando Google estaba comenzando a implementar esto, lo llamaban como app y web antes de que fuera GA4. Y todos mencionaron algo llamado AutoTrack. Y en ese momento pensé, oh, voy a ser irrelevante ahora porque vas a poner este código en el sitio y va a rastrear todo automáticamente. Y estaba tanto aliviado como un poco sorprendido cuando vi lo terrible que era el AutoTrack. Desplazamientos. Significa que alguien se desplazó el 90% de la página. Quizás quieras saber si llegaron al 25, 50 o 75% del camino, dependiendo de lo que haya allí. Otro ejemplo de desplazamiento es, creo que qué tan lejos te desplazas. Tal vez no importe tanto como saber si viste este nuevo tratamiento que acabo de poner en el sitio. ¿Cuántas personas vieron eso? ¿Cuántas personas están interactuando con eso? Y así, podrías estimar con un desplazamiento del 50% o algo así. O podrías hacer algún tipo de seguimiento de visibilidad de elementos donde sabemos que el elemento entró en el tipo de vista del navegador. Y luego, otro que me emocionó mucho. Fueron las descargas, ¿verdad? Bien, genial. Vamos a rastrear a cualquiera que descargue algo. Así que tenemos datos sobre PDFs. Lo primero que pienso si tengo un sitio web con un puñado de PDFs, y pienso que tal vez esto podría ser como un sitio B2B usualmente con PDFs,
donde tenemos, y los van a llamar documentos técnicos, pero, y probablemente quieras saber cuántas personas están viendo tus documentos técnicos. Entonces, es asombroso cuando entras en GA y dices, esto es cuántas descargas tuvimos, pero espera, ¿cuál era? Archivo. ¿Qué archivo? Sí, parece algo básico de saber. Así que sí, GA4. Realmente siento que lo que pasó aquí fue, y para retomar el tema de la aplicación y la web, por un momento como que tenían Google Analytics y era genial para sitios web. Y luego iOS y Android se convirtieron en algo, ganaron mucha popularidad. Todos tienen un smartphone. Y ahora tenemos aplicaciones. Y también necesitamos algún tipo de analítica para las aplicaciones. Pero las aplicaciones son totalmente diferentes a los sitios web. Pueden ser construidas por una variedad de herramientas diferentes. Y quién sabe, tenemos vistas de pantalla. Y luego tienes una empresa como Mixpanel, que recuerdo como una de las primeras empresas en salir y decir eventos. Básicamente todo es un evento. En lugar de vistas de página, llamaron a las vistas de página anticuadas, pasadas de moda y todo eso. Y tenían una función genial donde básicamente podías decir, tengo 5 eventos que creo que deberían ocurrir en orden, ¿verdad? Y entonces los seleccionas y ahora tienes un embudo, ¿verdad? Y así puedes mirar ese embudo y ver la caída. UA tenía seguimiento de eventos personalizados. Y las frases famosas, categoría, acción, etiqueta y valor. Fueron algo con lo que me familiaricé mucho, Nanosh, a lo largo de los años. Empecé a pensar en ello como si la categoría era como una jerarquía, ¿verdad? Pero esto también era algo divertido cuando te involucrabas con los desarrolladores, porque la palabra acción para ellos significaba la cosa que hacías. Para mí, la categoría era el nivel superior, la acción era como una subcategoría y la etiqueta era un detalle adicional, debido a la forma en que funcionaba la interfaz. Y así era divertido tener conversaciones con desarrolladores que decían, no, tiene que ser la acción. Y yo decía, está bien, entonces, ¿cuál es esa acción? ¿Qué haces? Haces clic, ¿verdad? ¿Y cuándo? No haces clic. Tal vez en tu teléfono tocas algo, pero no estamos distinguiendo si es un toque, un clic o un envío. Ha sido... O un desplazamiento, por ejemplo. Sí, un desplazamiento. La acción, sí, definitivamente tenía más sentido como una jerarquía. Y luego lo hermoso de esa jerarquía es que podías ir a cualquier cuenta de UA y si podías obtener categoría, acción y etiqueta, realmente podías ver cómo quien hizo algo personalizado con eso estaba pensando en las cosas y entenderlo, porque todo iba a vivir en esa área. Hoy con GA4 todo es un evento que va un poco hacia eso. Estamos en el mundo de como aplicaciones y tal vez antes de profundizar demasiado, en eso quiero hablar sobre la versión original, que era como basada en vistas de página, ¿verdad? Entonces, UA comenzó. La web no era súper interactiva, no teníamos como interfaces de React, y Facebook era muy joven, si es que siquiera existía, cuando GA salió por primera vez. Y básicamente, llegabas a un sitio web, mirabas una página, hay un enlace en esa página que podría llevarte a otra página. Y si ibas a esa siguiente página, podría haber otro enlace que te llevaría a otra página más. Y tal vez hay un formulario que llenas. Tal vez hay algo que estás comprando. Eventualmente terminas en tal vez una página de confirmación o una página de agradecimiento. Así que todo era solo una serie de vistas de página. Y como yo creo que ese tipo de paradigma tiene mala fama en el mundo de hoy, con todos los datos que están tomando el control. Pero todavía tiene mucho sentido. Otra cosa sobre las vistas de página es que, y con UA, teníamos este concepto de sesiones, ¿verdad? Y una sesión es que llego al sitio de StudentFabs, tal vez veo 6 páginas diferentes, dejo el sitio, o llego al sitio, miro la primera página y digo, no, y luego me voy. Y luego tenemos la tasa de rebote, ¿verdad? Así que tenemos todas estas cosas. Y ahora, incluso antes de GA, existía este concepto de lo máximo era cuando alguien decía, pusimos esto ahí y obtuvo muchas visitas. Esa obtuvo 1 millón de visitas, chicos. Eso es algo importante. Y es como, bueno, ¿qué es un hit? Es solo un tipo en la puerta, haciendo clic en un contador. Se convirtió en algo así como, queremos saber más que solo, ¿alguien miró esto? Recuerdo que algunas de las primeras cosas de las que la gente hablaba eran como el tiempo en la página, el tiempo en el sitio. Si podemos lograr que se queden más de 1 minuto,
Tal vez eso sea algo bueno, pero luego se convirtió en otro tipo de pregunta como ¿cuánto tiempo tarda alguien en hacer realmente lo que quieres que haga en tu sitio web? Porque si toma más tiempo que eso y estás optimizando para intentar que se queden más tiempo, ¿estamos simplemente creando peores experiencias? Así que es interesante cómo los datos en sí mismos cambian la forma en que piensas sobre lo que estás haciendo. Y al principio es como, ¿qué puedes medir? Pero luego, solo porque puedes medir algo, tiendes a enfocarte en eso. Y creo lo que dijo, olvido quién dijo la frase, lo que se mide se mueve. Algo por el estilo. No recuerdo quién lo dijo originalmente, pero es muy real. Oh, Sí. y así, hemos llegado a esto. Hay un puñado de informes realmente clave que creo que la mayoría de los mercadólogos están buscando. Si vienen del mundo de UA, ¿verdad? Y uno de los primeros es el informe de canales, ¿verdad? Eres un mercadólogo digital. Estás invirtiendo en Google Ads, Facebook, TikTok, Pinterest, lo que sea, LinkedIn, y quieres ver de esas personas cuando llegan al sitio si están haciendo lo que quieres que hagan. Hay muchas sesiones. Está la tasa de rebote en un lugar respetable. Y por respetable, estamos diciendo que probablemente una tasa de rebote por debajo del 85% o es buena. Si es del 85% o más, bueno, algo está roto. Si está en los 80 todavía pensamos que no es tan bueno. Tuve un momento en el que una empresa, no voy a decir nombres, alguien de la empresa se puso frente a todo el grupo y dijo, estamos orgullosos de informar que nuestra tasa de rebote ha disminuido al 16%. Y nadie había hablado conmigo sobre esto antes de que decidieran compartirlo con la empresa. Podrías escuchar ese número y pensar, oh, eso es increíble. Más del 80% de las personas que están visitando el sitio están haciendo algo. Mi reacción inmediata a eso fue, oh no, algo no está bien aquí. Algo está roto. Sí, algo está roto de una manera diferente. Así que básicamente, de nuevo, teníamos vistas de página. Entonces cargas una página, pero puede haber habido algo como si hubiera un seguimiento de desplazamiento y si ese seguimiento de desplazamiento estaba configurado como un evento de no interacción versus un evento de interacción o algo así, de repente te desplazas solo un poco y ahora ha llegado un segundo evento y no rebotaste. Pero ¿qué significa realmente eso? Todo el tema del rebote en general era uno de los tipos de métricas más crípticas en Universal Analytics. Y creo que es Avinash Kaushik quien dice, Analítica 2.0. Famoso. sí, exactamente. Él dice, vine, vomité, me fui. O algo así es su descripción Sí, frase famosa. de la tasa de rebote. Sí. Y realmente, sí, cargas una página, no haces nada más. Eso es terrible. Y entonces, con suerte, podemos lograr que la gente al menos haga algo. Pero, ¿qué debería ser ese algo? Es algo significativo. Sí, es significativo. Es algo que te lleva más adelante en nuestro embudo de negocio. Y si se trata de un sitio de comercio electrónico, estés aterrizando en la página de inicio. Logramos que vayas a una página de descripción de productos. Estamos logrando, puedes añadir al carrito y eventualmente finalizar la compra. Hay usualmente múltiples pasos y varios embudos. UA tenía una variedad de embudos para observar esas cosas. Nos acostumbramos en el mundo de UA tenemos sesiones, tenemos usuarios y tenemos un tipo de alcance a nivel de hit, ¿verdad? Y luego llegamos a guía 4 y todo se convierte básicamente en eventos y usuarios. Las sesiones es como de larga duración. Muerta de efecto práctico. Propósitos, sí, aunque parece que está regresando. Han estado implementando todo tipo de actualizaciones. También la tasa de rebote, que debatiblemente no era la métrica más útil, aunque podría ayudarte a descubrir si algo estaba roto bastante rápido. Eso ahora es la tasa de compromiso, lo cual es mucho más complicado de decir. Es como si hubieras visitado 2 o más páginas o completado un evento de conversión, que ahora es como un evento KPI. Seguimos cambiando cómo queremos llamar a los objetivos aquí, como si no fuera lo suficientemente confuso. Y luego, sí, llegamos a GA4 y muchas personas que fueron actualizadas o simplemente se registraron en Google Analytics y Google les dijo, estás obteniendo el nuevo porque te estás registrando para una cuenta nueva. Iba a eventos de networking, hablaba con la gente. Sí, esta empresa ahora están en GA4. No puedo encontrar nada allí. Y eso es raro. Este tipo es bastante inteligente. Debería poder orientarse allí. Y así, cuando empecé a meterme en ello, simplemente pensé, wow,
Y aún hasta el día de hoy, finalmente tienen las líneas de tendencia donde puedes trazar las filas y puedes cambiar entre día, semana y mes en la parte superior. Pero eso faltó durante, no sé, 4 o 5 años. Ujú. Y esa era una característica realmente útil. He estado definitivamente en un montón de conversaciones con ejecutivos donde si les muestro datos a nivel de fecha, dicen, eso, no puedo entender qué está pasando allí, es demasiado ruidoso, ¿puedes cambiarlo a semana? Y es como, oh, sí, déjame presionar ese botón en el mundo antiguo o voy a tener que descargar eso. Déjame crear un informe personalizado para ti. Sí, sí. Y se pone interesante porque el tema de los eventos se vuelve emocionante. Si eres como un analista de datos puro, dices, puedo tener un evento, puedo tener cualquier propiedad asociada con ese evento, y puedo rastrear lo que quiera rastrear y cualquier detalle que quiera rastrear sobre ese evento. Hito, de nuevo, la mayoría de las veces la gente dice, instalé Google Analytics. Deberíamos saber la respuesta a esta pregunta porque Google Analytics está instalado. Si haces la instalación básica, se carga en cada vista de página. Así que la tecnología, fundamentalmente, es muy similar a lo que era UA si no haces nada personalizado. Y realmente, para tu punto anterior, llegamos a GA4 y es muy cómodo. Necesitas tener habilidades de datos para configurarlo. Creo que, además, necesitas estar acostumbrado a analizar los datos de cierta manera para que los datos estén configurados para rastrear de una forma que tenga sentido para ti. ¿Qué PDF descargamos? ¿Qué elemento apareció en una pantalla versus si vimos el pie de página? No importa si vimos el pie de página. Y entonces, Y si vimos el pie de página, ¿qué hicimos con eso? Como por ejemplo, si tenemos un enlace de contacto en nuestro pie de página y eso, o tenemos 20 enlaces en nuestro pie de página y el 85% de esos clics son, por ejemplo, información de envío en un sitio web de comercio electrónico. Esa es información realmente importante de tener, porque tal vez sí, significa que no estamos integrando esa información en el recorrido del cliente. Alguien se toma la molestia de desplazarse hasta el maldito pie de página de nuestro sitio web. Y el 85% del tiempo buscan información de envío y costos de envío. No está en las páginas de lista de productos, PLPs. No está en la página de inicio. No está en las páginas de detalles, PDPs. Solo se estima envío en el carrito. No mostramos claramente cómo cobramos envío o si hay umbral para envío gratis. No estamos comunicando eso significativamente y entonces alguien está haciendo el esfuerzo de tratar de identificar esa pequeña info, donde sea que esté en el sitio web, ¿verdad? Y entonces creo que en tu punto, si un negocio no conoce las cosas, no lo llamemos métricas, no lo llamemos KPIs. Digamos de manera genérica, si un negocio no conoce las cosas que son importantes para él, para hacer crecer su negocio, y si no pueden comunicar eso a alguien como tú, por ejemplo, entonces se vuelve difícil para ti incluso poder alejarte y con tu conocimiento de la plataforma, configurarlo de una manera que devuelva ideas significativas al negocio. Y esto incluso lo veo en mi consultoría, que no es del lado de la analítica. Incluso veo eso cuando entro y hago descubrimiento. A menudo dicen, oye, ¿cómo podemos usar la IA? O ¿cómo podemos actualizar nuestra pila tecnológica para facilitarnos hacer X, Y, Z? Pero no tienen una visión realmente clara del tipo de experiencia del cliente que están tratando de crear o las emociones que están tratando de generar en sus clientes. Y debido a que no tienen eso, están absolutamente enfocados en el síndrome del objeto brillante. Es la última palabra de moda, la última tendencia, lo último, la última tecnología. Hagamos eso, porque creemos que eso va a resolver nuestros problemas. Pero si no tienes una estrategia de cómo quieres interactuar con tus clientes y por qué eso es especial, y por qué eso va a crear un vínculo especial entre tú y ese cliente, entonces creo que solo estás dando tumbos en la oscuridad. Así es como me parece a mí. sí, eso. El síndrome del objeto brillante me hizo pensar en Hello Bars y como las ruletas de la fortuna y Cuestionario de comercio. Básicamente cualquier cosa relacionada con el comercio de cuestionario. sí, sí. Y creo que si miramos eso por un momento, como la mayoría de esas personas probablemente están tratando de hacer crecer su lista de correos electrónicos, porque eso, según la mayoría del bombo que encuentras en Internet, es lo que
cambió el crecimiento de la lista de la noche a la mañana. Pero la cosa es que si hago clic para leer un artículo en tu sitio web o si estoy mirando un producto en el sitio y ni siquiera he tenido la oportunidad de como ver nada de eso y ahora estás como regístrate para obtener un 10% de descuento. Estoy como ni siquiera sé si quiero comprar esto todavía y luego la opción para hacer clic y salir es no me gustan los descuentos. Estoy como no es que no me gusten los descuentos, es solo que aún no he llegado a ese punto. Y entonces estás como pidiéndome que tome una decisión sobre si voy a comprar o no cuándo. No he tenido la oportunidad de averiguarlo todavía. O tal vez es un sitio de noticias y luego tenemos esto. Ganan dinero con varias ubicaciones de anuncios, así que tenemos tomas de control de anuncios que ocurren antes de que haya terminado de leer la primera oración. Y sí, ese tipo de cosas aumentarán los números tal vez en tu herramienta de análisis. Pero luego, cuando llegamos a cómo le fue a esa campaña de correo electrónico el mes pasado en impulsar cualquier promoción que estábamos promoviendo, y nuestra tasa de cancelación de suscripción es más alta de lo que ha sido nunca. La tasa de apertura probablemente se veía bien debido a todas las herramientas que abren cosas ahora para ti, para asegurarse de que no haya spam, pero no hubo tantos clics. Y apenas hubo conversiones, por ejemplo. O Sí. que es en última instancia lo que importa. Y sí, así que lo más importante es que si el objetivo es vender más productos en tu sitio web, quítate del camino de la persona, ¿verdad? Como tienes un sitio, pasaste mucho tiempo armándolo, hace un buen trabajo mostrando productos y con suerte tienes una interfaz de solución de filtrado decente. Creo que si miras los sitios de comercio electrónico hoy en día, probablemente el mayor lugar donde podrías decir universalmente que casi todos los sitios de e-com cometen errores es en sus filtros y en su ordenamiento. Así que sería genial si viéramos a los desarrolladores enfocándose en eso, enfocándose en esas cosas. Pero ciertamente como nosotros queremos ver. Y estás mirando el producto, lo estás añadiendo al carrito, estás llegando al proceso de pago, estás completando el proceso y después acabo de comprar el producto, ¿verdad? Y estoy emocionado, no puedo esperar a que llegue. Va a tardar, ¿qué? De 5 a 7 días en enviarse dependiendo de las opciones que seleccione al pagar. Y sin embargo, 20 minutos después de comprar, recibo este correo electrónico pidiéndome que deje una reseña y ni siquiera tengo el producto todavía. Así que todas esas cosas que suceden a diferentes ritmos creo que son un efecto secundario del atractivo de la automatización del marketing hasta cierto punto, pero también es un efecto secundario de no usar los datos cuando tienes la oportunidad de usarlos. Así que si sabes que tu envío tarda de 5 a 7 días, ¿por qué no simplemente duplicar ese número y esperar 14 días para pedir una reseña? Al menos, con suerte, ya tendrán el producto en sus manos para entonces y habrán tenido la oportunidad de probarlo, solo como un ejemplo. Sí, supongo que ya sea un sitio de comercio electrónico o un sitio B2B, tiendo a pensar que hay básicamente dos escenarios, en su mayoría. En B2B, la mayoría de las empresas buscan tu información porque quieren tener una conversación contigo. Quieren llevarte a sus representantes de ventas para calificarte, llevarte a un ejecutivo de cuentas, intentar venderte algo, si tiene sentido. Así que hay un gran proceso de calificación sucediendo allí. Y en ese lado, tal vez tengas, como todo el mundo de Salesforce, es otro tipo interesante donde quién sabe si alguna venta de cuentas de Salesforce opera de la misma manera, pero en términos generales quieres que los leads calificados por marketing se conviertan en leads calificados por ventas para convertirse en oportunidades. Así que tenemos este tipo de embudos, ¿verdad? Pero si el equipo de marketing dice, se supone que debo conseguir X cantidad de leads este mes, ¿qué incentivo tienen para filtrar a las personas? Realmente no tienen. Así que vincular lo que haces con el resultado final creo que es importante, pero también creo que es importante tener métricas asociadas con la parte superior del embudo, ¿verdad? Entonces, si no estás obteniendo la exposición que necesitas, entonces no vas a ver que la parte inferior del embudo fluya tanto, ¿verdad? Así que es un poco interesante porque ahora si entramos en el mundo de los anuncios, ¿verdad? Digamos Google Ads o Facebook o lo que sea, vas a tener algunos eventos de conversión que les envías. Y esos eventos de conversión, si estamos hablando de formularios que probablemente solo sean eventos de leads, ¿verdad?
Si estamos hablando de comercio electrónico, probablemente será un evento de compra. Probablemente también un añadir al carrito, porque si añades al carrito y no compras, podríamos hacer una campaña de carrito abandonado. Ese tipo de cosas. Y estos eventos son como la mayoría de las veces que entras en tu cuenta y vas a decir, quiero optimizar hacia esto. Y así que hoy en día no es tan común que la gente optimice hacia el mundo del CPC como cuando todos le pagaban por clics. Pero creo que hay valor o en las impresiones, en el lugar correcto, con la audiencia adecuada. Y hasta cierto punto creo que probablemente la mayoría de las cosas que tenemos y que amamos hoy, esos productos que nos gusta comprar, en algún momento de nuestra vida no conocíamos esas marcas, ¿verdad? Y creo que es difícil, una vez que sabes sobre algo, recordar cómo era, no saber sobre ello. Pero hay, y ese es el tipo de viaje que realmente queremos entender, ¿verdad? Como cuando eres un negocio y estás tratando de hacer crecer tu negocio y de encontrar nuevos clientes, no solo nuevos clientes, sino que quieres personas que estén realmente felices de haberte encontrado porque quieres que regresen y sigan comprando lo que estás ofreciendo. Todos tenemos esa especie de aversión extraña hacia el vendedor de autos usados que parece poco confiable, ¿verdad? Pero también podríamos haber tenido una experiencia con algún vendedor donde pensamos, este tipo no me estaba presionando, parecía querer conocerme, parecía querer entender cuáles eran mis problemas y realmente parecía querer ayudarme a llegar a la solución correcta. O tal vez está el dentista que dice, no tienes que hacerte esa corona hoy, puedes posponerlo un poco, lo que sea. A la gente le gusta cuando alguien se preocupa por ti, no, y no solo está tratando de hacer una venta rápida. Tengo esta métrica y necesito mover la aguja en ella. Y entonces creo que cuando se trata de datos, eso es algo realmente importante. Tienes todos estos diferentes puntos de datos que puedes recopilar, pero solo porque puedas no significa que debas hacerlo hasta cierto punto. ¿Qué vas a hacer con esos datos? ¿Verdad? Y entonces, si recuerdas la locura del Big Data, eso fue probablemente hace 10 años, cuando todas estas empresas decían, podemos rastrear todo, simplemente lo capturaremos todo. Recuerdo un momento en el que incluso si usas Google Tag Manager para rastrear cosas, obviamente despliegas Google Analytics allí. Hay un pequeño disparador que dice todas las páginas, se activa en cada página. Así es como se supone que debe funcionar. Pero luego también hay un disparador para eventos de clic y podrías literalmente rastrear cada evento de clic. Entonces, digamos que haces eso. ¿Cómo sabemos si ese evento de clic fue en un elemento clave? Depende de lo que rastreaste con él. Rastrearemos todo, lanzaremos todo el elemento en el que se hizo clic en algún tipo de campo. Y luego, si lo hacemos, esto es código. Así que ahora probablemente tienes un equipo de marketing que va a ir a abrir tus analíticas y dirá, veo 100 clics en la clase de botón igual a ley Aircore. Y tú estás como, no sé qué significa eso. Y por eso no queremos rastrear todo. Lo que queremos rastrear es lo que importa, ¿verdad? Piensa en la radio. Cuando estás girando el dial, si es que alguien todavía usa una radio, las radios de la vieja escuela, giras el dial y obtienes un montón de estática y de repente sintonizas una estación de radio. Y eso es una señal que puedes interpretar y entender. Y deberíamos tener lo mismo con nuestros datos. Así que si hay un nuevo tratamiento que estás lanzando en el sitio web, tal vez quieras entender, están las personas haciendo clic en este botón, lo están haciendo, tal vez desplazamos a la izquierda y a la derecha por alguna razón, porque hay un carrusel. Lo están haciendo, hacen clic en las imágenes, realmente hacen clic en los encabezados. Y estas cosas pueden ayudarte a entender como la experiencia del usuario y puedes rastrear esas cosas y compararlas con otras experiencias en el sitio web para determinar, parece que ayudan a la persona a lograr el objetivo que estás tratando de que logren. Pero sí, es muy importante pensar como que es lo que realmente importa aquí. Si hacen esto, no importa. Recuerdo otra cuenta donde era una gran empresa de fitness y tenían imágenes destacadas en el sitio, como la mayoría de los sitios. Y hay como un botón allí en el que puedes hacer clic.
Y era como uno de esos sitios web donde como tienes como un pequeño margen a cada lado porque hay como un ancho máximo. Y la persona a cargo del proyecto decía, sé que la gente va a hacer clic en esos márgenes, vamos a rastrear eso. Y yo dije, está bien, puedo rastrear eso, pero ¿por qué importa? Así que puedes decir que hicieron clic en el margen porque pensaste que probablemente estaban haciendo clic en el margen. ¿Qué va a hacer eso por tu negocio? Además, que si tienes suficiente tráfico y estás usando Google Analytics, podrías estar preocupado por alcanzar varios límites, ¿verdad? Así que hay un límite en lo que puedes hacer con Google Analytics en una cuenta gratuita. GA4. Una de las cosas geniales que tiene y que no tenías con UA es que puedes enviar todos los datos a BigQuery y ahora puedes consultarlos tú mismo y crear tus propios modelos de atribución si sabes lo que estás haciendo. Y eso es genial. Así que, de hecho, he pasado mucho tiempo tratando de hacer consultas que hagan que la atribución de sesiones sea más similar a cómo era en Universal Analytics. GA4 tiene atribución basada en datos, lo cual también es algo genial. Pero creo que la gente todavía está acostumbrada al último clic que pensaban que ocurría en UA, que resulta que no es solo el último clic. Es el último clic no directo. Y eso era todo un tema diferente, donde si estás acostumbrado a analizarlo de esta manera y de repente cambias a esta otra forma, ahora piensas que ciertas cosas han disminuido cuando en realidad no han disminuido. Y llegas a un punto donde tienes varios años de cualquier cosa sucediendo. Esas comparaciones año tras año son bastante importantes, especialmente para las empresas más grandes. Así que poder decir que esta comparación es uno a uno con lo que era, incluso aunque hayamos cambiado de plataformas de análisis, ¿podríamos haber cambiado a una plataforma de comercio electrónico diferente? Todo ha cambiado por debajo, pero aún así podemos presentar este panorama juntos. Sí, soy un gran fan del dicho que dice que la analítica sin empatía es vanidad, ¿verdad? Al final del día. Porque puedo, si tengo un KPI en algo específico, como el número de clics o el tiempo de permanencia en una página o un elemento o lo que sea, puedo estructurar mi sitio web para alcanzar esos objetivos y puedo estructurar mi análisis y seguimiento para lograrlos si lo que estamos tratando de lograr está tan separado del tipo de experiencia del cliente que estamos tratando de crear, que están desconectados, ¿verdad? De la realidad, efectivamente. Por eso creo que para mí, como tengo GE4 instalado en mi sitio web de WordPress, no en mi sitio web de WordPress, perdón, en mi sitio web de Squarespace, y lo reviso una vez, cada 6 meses, si tengo suerte. Pero lo que es más significativo para mí es Clarity, ¿verdad? Así que Microsoft Clarity. Así que tengo la etiqueta de Clarity y lo reviso casi todos los días porque realmente veo las sesiones. Observo a los clientes hacer clic en mi sitio web. Observo en qué hacen clic. Observo en qué hacen clic después. Observo dónde mantienen su cursor. Observo si escuchan uno de mis episodios de podcast desde el reproductor incrustado en la página del podcast. Realmente estoy tratando de ver mi sitio web a través de sus ojos. Así es como estoy tratando de hacerlo. Estoy tratando de decir, hay algo que podría hacer en mi sitio web que haga que esta sea una mejor experiencia para ellos. No importa si se convierte en más conversiones para mí. Si mejoro la experiencia del sitio web, la consecuencia natural será que probablemente querrán hacer más negocios conmigo. Pero si es frustrante desde el momento en que llegan hasta el momento en que se van, entonces mis posibilidades de hacer negocios con ellos son realmente bajas. Y así creo que y este es un problema de toda la industria, no es solo un problema de análisis. Creo que simplemente falta empatía, punto final. Así que cuando estoy dentro de estas empresas, casi siempre están enfocadas hacia adentro. Es cómo podemos convertir más, cómo podemos vender más, cómo podemos. Así que la base de las preguntas siempre está enfocada internamente, ¿verdad? Casi nunca. Está enfocado externamente. ¿Cómo podemos ayudar más a nuestros clientes? ¿Cómo podemos ofrecerles una mejor experiencia? ¿Cómo podemos educarlos mejor? ¿Cómo podemos entretenerlos mejor? ¿Cómo podemos crear una mejor experiencia de autoservicio para ellos? ¿Cómo podemos, ya sabes, cómo podemos mejorar su vida? Y así. Creo que si haces mejores preguntas,
obtendrás mejores respuestas. Pero el problema es que la mayoría de las empresas son tan increíblemente egoístas que se están perjudicando a sí mismas. Eso es simplemente lo que veo. Y he estado haciendo esto durante 25 años. Ajá. Y diría que más del 90% de las empresas con las que he tenido algo que ver están tan enfocadas internamente que son completamente ciegas a los deseos y necesidades de sus clientes. Y por lo tanto, se quedan tan atrapados en los análisis, se quedan tan atrapados en los datos y se quedan tan atrapados en estos puntos de datos esotéricos que han perdido cualquier semblanza de pensamiento global en el negocio. Sí. Y se vuelven tan minuciosos con las cosas que no pueden ver el bosque por los árboles. Eso es lo que veo. Y cuando entro, una de las primeras cosas que pregunto a mis clientes cuando hago consultoría B2B es, ¿han tenido siquiera discusiones con sus clientes? ¿Han dicho cuáles son una, dos, tres cosas que aman de hacer negocios con nosotros? ¿Y cuáles son una, dos, tres cosas que odian de hacer negocios con nosotros o que realmente les frustran de hacer negocios con nosotros? Porque en el mundo B2B, estas son relaciones a largo plazo. Los altos AOVs y altos LTVs están integrados en la relación. Van a estar haciendo negocios contigo. A menos que realmente lo arruines, van a estar haciendo negocios contigo durante años. Esa es simplemente la naturaleza del B2B, ¿verdad? Y si no han hecho esa investigación de clientes y no han tenido esas discusiones matizadas con los clientes, abogo porque, oye, mira, entonces entraré y te ayudaré a liderar esas discusiones. Porque no quiero estar diseñando algo que solo te ayude a ti, porque no obtendremos ninguna adopción. Sí, ese es nuestro enfoque, ¿verdad? Necesitamos que tus clientes quieran adoptar estas experiencias para que puedas obtener algún tipo de ROI de estas inversiones. Así que prefiero que gastes $0 hasta que sepamos dónde debería realmente gastarse ese dinero para mejorar la experiencia. Y si no tienes una opinión sobre el tipo de experiencia del cliente que quieres crear, entonces probablemente deberíamos formar una basada en una seria aportación de los clientes. Antes de que nos metamos en el alcance, antes de que seleccionemos una tecnología, antes de que consideremos la arquitectura de integración, antes de siquiera pensar en cualquiera de esas cosas, vamos a, ¿sabes? Y no sé si tú también ves esto. Casi todos los negocios con los que hablo dicen que son centrados en el cliente. Dicen, oye, somos centrados en el cliente, pero no han operacionalizado esa centralidad en el cliente de ninguna manera significativa. Y hasta que no operacionalices la centralidad en el cliente, para mí son solo palabras, ¿verdad? Ujú. Así que hasta que no estés creando oportunidades significativas para que tus clientes creen un ciclo de retroalimentación contigo, más allá de solo los productos que les estás vendiendo, hasta que no crees ese ambiente donde se sientan lo suficientemente seguros para poder decirte las cosas que no les gustan de hacer negocios contigo y luego tomes medidas significativas para eliminar esos problemas. Entonces realmente no creo que te importe un carajo tus clientes, porque nunca les has preguntado qué es lo que les importa. Correcto. Hay muchas suposiciones ocurriendo, es lo que estoy diciendo. Hay muchas suposiciones ocurriendo por ahí. Sí, creo que me recordaste otra cosa. No puedo recordar quién dijo esto. Otra cita que tengo en mente es, la analítica puede decirte el qué, pero no necesariamente el por qué. Podría haber sido Avinash quien dijo eso. Sí, Pero sí, y creo que él tiene algunas ideas geniales sobre varias encuestas en el sitio que puedes hacer. Algo así como decir, ¿pudiste hacer lo que querías hacer en el sitio hoy? ¿Sí o no? Si no, ¿por qué? Y las formas abiertas de recopilar esos datos. Y ciertamente he estado en una serie de situaciones donde un cliente en particular nota algo en sus análisis y se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Y yo estoy, por mucho que puedas investigar el por qué, siempre se convierte en esas situaciones como hay una promoción de la que no sé, hay algo por ahí, o en los días de UA teníamos mucho spam de analíticas que llegaba. sí, o básicamente spam de robots. Así que hay menos de eso. Sí, pero sí, ciertamente. Otra cosa que contrasta con tu punto sobre lo interno versus lo externo. Encuentro que cuando muchas empresas quieren ir más hacia lo externo, no necesariamente va hacia el cliente, va hacia el competidor. ¿Qué están haciendo nuestros competidores? Y creo que para cualquiera que esté, como al principio de su carrera, el análisis competitivo
es un arma de doble filo con la que debes tener mucho cuidado, porque si estás informando a alguien que toma decisiones y dices, 9 de cada 10 de nuestros competidores lo hacen así y el nuestro es diferente, por lo tanto deberíamos actualizar nuestro sitio a los tiempos actuales, hacer lo que los competidores están haciendo. Hay dos maneras en que eso puede ir. Una es que la persona con la que estás hablando diga, oh, gracias, es una gran idea. Y sí, deberíamos hacer eso, si les gusta la idea. Si no les gusta la idea, dirán, en realidad, necesitamos diferenciarnos en el mercado, así que vamos a seguir haciéndolo de la manera en que lo hemos estado haciendo. Y así es como el análisis competitivo puede perjudicar más de lo que ayuda. Puede rápidamente degenerar en un yo también. Sí, exacto. Y no tenemos diferenciación en el mercado. Ahora, existe una diferenciación buena y una diferenciación mala. Así que quieres asegurarte de que sea una buena diferenciación. Pero ciertamente creo que al observar los datos, eso te lo dirá. Entonces, cuando entras por primera vez, entonces un cliente viene a ti y dice, mira, solíamos usar UA. Necesitamos hacer la transición a GA4. No tenemos un analista de datos o un científico de datos en el equipo. Así que ni siquiera estamos seguros de si implementamos GA4. Realmente vamos a obtener algún valor de eso. Porque solo digamos hipotéticamente, no sé cuáles son tus números, pero digamos que dices, cobro $10,000 por hacer una auditoría completa de principio a fin y una implementación de GA4 y su guía de etiquetado para tus desarrolladores. Digamos hipotéticamente que el compromiso es de $10,000. Y ellos dicen, mira, está bien, $10,000 es razonable, pero ¿cómo eso traerá más conocimientos accionables a nuestro negocio para que podamos operacionalizar esos conocimientos y realmente hacer mejoras genuinas en la experiencia de nuestros clientes como resultado? O tal vez obtener mejores tasas de conversión, o tal vez reducir las tasas de rebote, o tal vez, miro esas métricas, miro las tasas de rebote, las tasas de conversión, etcétera, simplemente como un indicador rezagado de que estás creando una mejor experiencia para tus clientes. Eso es todo lo que es. Así que la realidad es que por sí mismos esos datos no tienen sentido, ¿no? Pero en el contexto de, bueno, con el tiempo, si mejoro la experiencia del cliente en general, entonces con suerte esas métricas se moverán en la dirección correcta en términos de tendencia. Entonces, cuando entras por primera vez, ¿cuáles son las típicas 1, 2, 3 cosas que le dices a tus potenciales nuevos clientes que deben hacer primero para establecer un nivel antes de que entremos y tratemos de implementar este nuevo y llamativo sistema analítico? Sí, por lo general comienza. Así que la gente tiende a acercarse a mí. Así que normalmente alguien se pone en contacto porque han estado gastando dinero en algún lugar y les cuesta justificarlo. Tal vez creen que está funcionando, pero los números no muestran que esté funcionando. O son nuevos en una empresa, tienen un presupuesto X, Y, Z, ha habido media docena de desarrolladores diferentes en el sitio en los últimos 2 o 3 años. Ni siquiera saben cómo ponerse en contacto con quien construyó la cosa, sea lo que sea. Y entonces, creo que está funcionando, pero no estoy realmente seguro. Usualmente, antes de tener una llamada con alguien, si sé cuál es el sitio web que comparten, puedo abrirlo y mirar la pestaña de red en las herramientas de desarrollo para ver qué está pasando y tener una idea de si esto, sin tener acceso a tus analíticas, parece que las cosas se están rastreando. Y luego, generalmente en ese punto, si estamos como vamos a avanzar con una auditoría, lo que estamos viendo es obtener acceso a las analíticas para ver cuándo extraes datos de aquí, qué estás mirando, qué está llegando en tus informes. Luego desgloso o profundizo en los objetivos, cómo están configurados. Es un objetivo de página de agradecimiento. Muchas veces los objetivos de página de agradecimiento y los embudos, especialmente en UA. Si alguna vez hiciste un embudo en UA donde comienza con un objetivo de destino y le agregas 3 pasos, esos pasos no determinan si la cosa final sucede. Incluso si dices, el embudo es obligatorio. Está bien. Así que hay cosas como esa. Tuve una cuenta, en realidad aprendí eso porque estaba trabajando en una cuenta y tenían 5 formas diferentes de llegar al mismo lugar. Y configuré todos estos embudos diferentes en UA y luego fui a verlos después de recopilar datos durante un mes. Y todos. Los objetivos eran los mismos. Y pensé, esto no parece correcto. ¿Cómo es eso posible? Y fue porque, literalmente, mientras esa URL de destino se active, ese objetivo se activa. Oh, Así que hay pequeños matices como ese donde alguien entró allí.
Usualmente es alguien que, como mencionaste al principio, leyó un libro, tiene un entendimiento básico, encontraron algunas cosas y hicieron clic o cómo. Otro clásico es si aprendes sobre UTMs, etiquetando el tráfico que llega a tu sitio web. Alguien dice, quiero rastrear este clic de botón, ponle un UTM. Pero ahora si envías personas desde Google Ads a tu sitio y hacen clic en ese botón, dice que vinieron del botón. No del anuncio. Sí, Así que es bastante común que haya algún tipo de malentendido sobre cómo funciona realmente esto. Y por eso los números son engañosos. Ciertamente, hay una posibilidad de que obtenga una nueva cuenta y sea, oh, en realidad esto se está rastreando correctamente y los números que estás viendo son simplemente horribles. Eso es bastante raro, para ser honesto, pero no diría que es imposible. Aunque la analítica no es la estructura, ¿verdad? No es la casa, no es el sitio web. Así que la mayoría de las empresas, se han centrado en el sitio web, la funcionalidad y luego el seguimiento. Viene después. Y ahí es donde, dependiendo de cómo se haya codificado el sitio, puede que se rastree o no de la manera que pensamos que debería. Muchos sitios tendrán este es mi sitio, pero recojo algún tipo de información para registros o inscripciones o lo que sea y uso un tercero para eso. Y hay como un iframe involucrado y entonces no puedes decir, eso no está siendo rastreado. Sí. No hay ningún seguimiento entre dominios en el subdominio ni nada por el estilo. sí, y cosas así. Como ejemplo, digamos que tienes un formulario que está incrustado con un iframe, porque eso es bastante común. El iframe no tiene idea de dónde viniste. Así que una cosa que podrías hacer es, si tienes parámetros UTM en la página de destino donde está incrustado ese iframe, podrías pasar los UTMs al iframe, suponiendo que tengas GA en ambos. Eso puede o no ser la mejor idea, pero al menos te ayudaría a entender cuando se envía ese formulario qué sucedió allí. Otra opción es, generalmente la página sabe quién te envió. Así que hay algo en el navegador llamado el referente del documento. La mayoría de las herramientas de análisis utilizan la información de referencia para averiguar cómo la gente llegó al sitio si no están usando UTMs. Así que si tienes un formulario y un iframe y sabes que fue como, la página de destino, mira, ve solo para hacerlo fácil de dónde vino. También podrías decir que solo voy a usar la página de destino B en mis anuncios de Facebook. Entonces, en ese punto, sabrías si vinieron del formulario que estaba conectado a eso o que tenía ese referente en él, que probablemente vino de tus anuncios de Facebook. Así que hay diferentes maneras de resolver algunos de estos problemas. Y a menudo, sí, la tecnología que ha sido seleccionada viene con sus propias limitaciones, porque esas personas estaban tratando de resolver lo que hace la cosa Probablemente un problema diferente. y no cómo rastrearlo. Sí. Y muy a menudo, como yo he estado haciendo cosas de seguimiento durante suficientes años que, incluso solo al abrir, las herramientas de desarrollo y potencialmente no tener acceso a la analítica todavía, tengo una buena idea de si algo está realmente roto o no. Y podría incluso tener una idea de por qué. Y otra cosa común es, está bien, tenemos el WordPress, como los años y el WordPress, los años maravillosos de WordPress lo llamaremos. Y luego salió React y cada desarrollador de WordPress en el planeta, tal vez no todos, pero se aburrieron de WordPress y React es un objeto nuevo, brillante y genial. Voy a poner un frontend de React en este sitio de WordPress, va a ser tan genial. Y luego en las comunidades de desarrolladores, estás como en una cervecería y estás hablando y dicen, sí hombre, puse React en este sitio de WordPress. Me tomó como 6 semanas hacerlo, pero es tan genial. Y luego, lo más probable es que ese sitio web, tus analíticas estén totalmente desordenadas porque tiene React en el frente. Si tienes un sitio web de marketing, generalmente necesita volver a contarle al cliente lo que haces y por qué querrían elegirte. No necesita tener una pequeña cosa de cuenta que se abre y te muestra las estadísticas sobre tu visita o algo así, o lo que sea que sea. No es una aplicación, solo un sitio web. Así que es totalmente exagerado poner React en un sitio de marketing, la mayoría de las veces. No voy a decir que siempre es exagerado, pero cuando haces eso,
en el backend cuando estamos viendo el seguimiento y hay un botón. Y ahora, en lugar de que ese botón te lleve a un enlace que el navegador reconoce para que podamos rastrear fácilmente, el botón hace que aparezca una nueva pantalla. ¿Cómo sabes que eso sucedió? Así que podría decir que voy a escuchar los clics en ese botón. Hay maneras en las que puedo identificar el botón y voy a hacer eso y voy a probarlo. Y las cosas que parecen identificar ese botón no me dicen que alguien hizo clic en él. Y eso es que, como comúnmente lo que sucede es que alguien está haciendo un return false o tienen una función que se activa con el clic. Una función de JavaScript o algo que hace que se cargue algo nuevo. Y esa función, Como una función Ajax o algo así. sí, Como eso, ¿verdad? Donde se está cargando, es algo dinámico detrás de escena. sí, y esa función anula los valores predeterminados del navegador. Y las cosas que veríamos que nos permitirían rastrearlo No se pueden ver. no se pueden ver. Y así es donde, como el escenario en el que podría necesitar hablar con tu equipo de desarrollo para pedir un empuje de capa de datos en ciertas situaciones. Eso siempre es lo grande que puede hacer que un proyecto tarde más desde una perspectiva de seguimiento. Si puedo entrar allí, ver todo y todo se rastrea como espero, genial. Pero si necesito hablar con un desarrollador y necesito pedir un empuje de capa de datos, O tienes que crear una guía de etiquetado o algo así, que luego entregan a su desarrollador y luego puede tardar 2 semanas en implementarse en el sprint o lo que sea. sí, es curioso, a veces el desarrollador intentará hacer exactamente lo mismo que yo ya estaba intentando hacer en Tag Manager. Entonces pondrán un evento o un clic en el botón que se supone debe activar un empuje de capa de datos, pero eso no funciona porque su otro código lo está sobreescribiendo. Entonces dirán, lo puse ahí, no sé por qué no funciona, así que tienes que ser capaz de entender eso y comunicárselo a ellos. Y luego, a veces eso abre otra conversación como, ¿por qué importa si rastreamos quién hace clic en el botón? Es todo un tema aparte. Es como, está bien, amigo, yo soy el tipo que vino aquí para hacer que la analítica funcione. Esa pregunta tal vez sea para tu jefe. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Escucha, hombre, esto ha sido fascinante. De nuevo, esto es adentrarse en un tema que no soy el experto en analítica, no soy el experto en GA4. Veo los rumores en línea sobre eso y todo lo demás. Pero solo sé que en mi propio sitio web tiendo a usar Clarity ahora en lugar de GA sin más, porque encuentro que tener una perspectiva de tu sitio web que tienen tus clientes, eso es algo muy valioso. Ujú. Y recuerdo que solía haber otras herramientas. Solía haber ClickTail y Hotjar y todo tipo de Sí. otras cosas y herramientas de mapeo de calor y todo tipo de otras cosas. Pero encuentro que literalmente la grabación de sesiones es como una de las mejores y maneras de ver tu sitio a través de los ojos de tus clientes. Y mira, obviamente si estás recibiendo 100,000, si estás recibiendo 100,000 visitantes al día en tu sitio web de comercio electrónico, probablemente no vas a poder ver 100,000 sesiones al día. Pero lo bueno de una plataforma como Clarity es que puedes filtrar por ciertos atributos de esas sesiones. Entonces, fueron a esta página, filtrar por duración, filtrar por CPAO, URL, filtrar por ciertas acciones. ¿Sabes? Hay efectivamente una segmentación que puedes hacer en esas sesiones. Sí. Eso significa que puedes profundizar en aquellas donde, bueno, tal vez hubo un clic de rabia o tal vez hubo un error de JavaScript. Muéstrame todas las sesiones que tuvieron errores de JavaScript o muéstrame todas las sesiones donde hicieron un retroceso rápido o muéstrame todas las sesiones con páginas donde rebotaron o muéstrame todas Sí. y así puedes ver en tiempo real o prácticamente en tiempo real. Bien, esta es la experiencia que tuvieron cuando llegaron a nuestro sitio web. Y creo que incluso si estás usando algo como Feedbackify o Compile o algo así, algún tipo de pestaña de retroalimentación en tu sitio web, o creo que a veces poder identificar eso de vuelta a una sesión específica en esa URL puede ser útil, porque puedes hacer una referencia cruzada del tiempo, el navegador, el país, todo eso desde el formulario de Feedbackify. Si alguien dice, oye, estaba en esta página y esto no funcionó, no, o lo que sea, genial. Me gustaría ver qué sucedió realmente en esa página, tío, y lo que llevó a ese fallo de ese botón o esa función en la página, o ese añadir al carrito, o lo que sea. Y si luego puedo volver e intentar identificar la sesión de pantalla correspondiente, entonces puedo empezar a ver bien, tal vez hicieron algo extraño que no habíamos considerado, un caso de uso que no pensamos en atender. Y entonces pienso bien, expandieron esta pestaña. Ellos, antes de hacer clic en este botón, expandieron esta pestaña de información que estaba colapsada. Y esa interacción entre ese evento de expansión
y este evento de clic, eso no funciona. Se rompe por alguna razón. Sí, Y así te permite hacer un análisis técnico sobre lo que está funcionando y lo que no está funcionando en tu sitio web. Algo que con una capa de análisis pura es realmente difícil de hacer. Así que sí, una conversación realmente fascinante. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo y saber más sobre análisis, GA4, los desafíos que enfrentan y qué está funcionando y qué no, en su sitio web pondré un enlace o ahí a tu perfil de LinkedIn. Pondré un enlace a tu sitio web. Pero aparte de eso, ¿cómo prefieres que la gente se comunique contigo y tenga una charla? sí, probablemente LinkedIn, solo envíame un mensaje. Di algo como auditoría profunda o algo así, solo para que sepa que escuchaste el podcast. Y luego me pondré en contacto para ver cómo puedo ayudar. Ver si hay un problema de seguimiento que pueda resolver para ti. Además, solo una última cosa sobre Microsoft Clarity. Mi métrica favorita allí son los clics de rabia. Sí, me encanta eso. No sé, ni siquiera sé cómo cuantifican eso, pero me encanta. Sí, sí, creo que es muy gracioso, pero sí. Sí, así que LinkedIn, sé que tienes el enlace. También puedes buscar a Joshua Lauer en LinkedIn. Y sí, envíame un mensaje, auditoría profunda. Me pondré en contacto. Probablemente te envíe un enlace de calendario y podemos comenzar una charla. Me encanta, me encanta. Escucha, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, aquí es donde puedo cambiar el guión. Puedo pasarte el micrófono. Puedo dejar que me hagas una pregunta, cualquier pregunta que desees. Puede ser personal o profesional. Señor Joshua Lauer de Lauer Creations, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? ¿Qué fue lo que te impulsó a comenzar a hacer podcasts? Gran pregunta. Hubo múltiples motivaciones, pero creo que la más grande para mí fue poder hablar con personas súper interesantes e inteligentes en nuestra industria sin que pareciera un discurso de ventas. Es decir, cuando te deslizas en los DMs de alguien, si yo simplemente me deslizara al azar en tus DMs y dijera, oye, Josh, me encantaría charlar contigo. Vamos a charlar, hablemos de negocios. Aquí tienes un enlace de Calendly si quieres fijar un momento para conversar. 9 de cada 10 veces vas a leer eso y vas a pensar que está tratando de venderme. Esa es la suposición, ¿verdad? Incluso si no es cierto, esa es la suposición, ¿verdad? Mientras que cuando tienes un podcast y te deslizas en los DMs de alguien y dices, oye, mira, parece que estás haciendo cosas súper interesantes en la industria. Me encantaría tenerte como invitado en mi podcast de comercio electrónico. Tiene casi 500 episodios y puedo enviarlos a la página de mi podcast con toda la información sobre mi podcast y ven que es como legítimo y no solo un podcast pasajero y no solo un discurso de ventas disfrazado. Obtengo muchos más síes a eso que a, oye, vamos a programar un café virtual para charlar, ¿verdad? Y así, para mí, poder abrir esos diálogos y crear nuevas relaciones en la industria. A partir de eso, donde hay un poco de quid pro quo, en realidad beneficia a la persona, porque la coloca en un escenario más grande, la expone a tal vez un nuevo mercado, lo que sea. Siento que es un intercambio justo. Además, para mí, esta industria me ha tratado súper bien. Me ha dado un estilo de vida increíble durante los últimos 25 años. Nunca podría haber imaginado cuando entré por primera vez en esta industria que podría ganarme la vida, como realmente bien con esta industria. Yo en aquel entonces era cuestionable exactamente hacia dónde iba a ir todo este asunto de Internet y así es. Lo veo casi como mi carta de amor de vuelta a la industria y oportunidad para compartir ese conocimiento con el mundo. Esos son probablemente los dos mayores motivadores para mí. Genial. Ha sido estupendo. Aprecio que me hayas invitado al programa. He disfrutado esta conversación. Si te gustaría recibir mentoría de Jason de forma gratuita, dirígete a greenwoodconsulting.net, desplázate hasta el final de la página y haz clic en obtener mentoría de Jason